Hola, buenos días. Suena raro que en la viña se predique de Apocalipsis, ¿no? O sea, ya llevamos como 10 años con mi señora, con mi familia, como que en este tiempo la iglesia de la viña predicando el Apocalipsis, y como, wow, varios estarían acá si no hubiesen sabido, ¿no? Que ya no está. Pero en realidad no vamos a predicar del fin del mundo, del fin de los tiempos, de que viene el anticristo, ¿verdad? Sino de un mensaje que el ángel a través de Juan dejó a la iglesia. Y en este caso a la iglesia de Esmirna. Así que le voy a pedir a Marieli, si puede por favor proyectar el texto bíblico. Y oremos un momentito al Señor. ¿Sabes que hay algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en ti a través de lo que vas a leer y escuchar? Y el Espíritu va a entregar a cada uno conforme a su voluntad. Dios bendice en esta mañana tu palabra. Bendice en esta tarde ya, Señor, lo que se va a compartir. Y yo oro por tu iglesia. Oro, Dios, por cada uno de los integrantes. Y háblanos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Dice así. Esto está en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo del 8 al 11. En una serie de mensajes que se titula Lo que quieres ver. Lo que quieres ver en tu iglesia, lo que quieres ver en tu familia, lo que quieres ver en tu corazón, lo que quieres ver con tus amigos, lo que quieres ver con tu pareja, lo que quieres ver. Lo que quieres ver con nuestro proyecto, lo que queremos ver. Amén. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas miedo, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Amén. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esmirna. Situándonos en el contexto histórico y hasta económico de ese momento, Esmirna era una de las ciudades costeras más ricas del Asia Menor. Se denominaba Esmirna la fiel, por su compromiso espiritual con Roma y la adoración al César. En este contexto es que escribe
Iglesia de Esmirna, no estás creyendo en cualquier dios romano. No estás creyendo en el César ni un hombre particular. Estás creyendo en el Dios que murió y resucitó. El único hombre que muere y resucita por sí. Iglesia San Bernardo. Queridos, queridas vecinas, queridos vecinos, matrimonios, parejas, hijos, padres, estás creyendo en un Dios todopoderoso. Aunque las circunstancias puedan ser difíciles en ti, Dios hoy día te dice, yo vencí la muerte. Y si yo vencí la muerte, que es el enemigo último que tenemos nosotros, que es de lo cual ninguno de nosotros se va a librar, si yo la vencí, dice el Señor, tú puedes vencer. Y no solo la muerte, sino tu circunstancia. Una iglesia muy probada, la iglesia de Esmirna. Y no me cabe duda que aquí habemos gente que hemos sido muy probados, muy sufridos. Nos ha costado el evangelio. No ha sido fácil alinearnos con Dios. Pero aún así, están las palabras del Señor resonando en nuestro oído y en nuestro corazón. Tú has creído en mí. Yo resucité de la muerte. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el todo. Yo soy el que te vi nacer antes de que la tierra se fundara. Yo ya tenía tu nombre en mi corazón, decía el Señor. Palabra de reafirmación para ti. En este tiempo, en ese Dios crees. Y a veces necesitas decirle a tu alma, decirle a tu mente, decirle incluso a tu espíritu, espíritu, muévete a Dios. Alma, muévete a Dios. Mente, cree a Dios. Necesitamos a veces decirnos cuando las cosas no están pasándonos bien, necesitamos decirnos a nosotros mismos, alma mía, muévete a Dios. Dile que está a tu lado, así como bien canuto. Has creído en un Dios que ha resucitado. Dile, así como suena como bien canito y esto, pero dile, has creído en un Dios que ha resucitado. El versículo 9 dice, vamos a ir por versículo ya. Va a ser como bien sistemático, esto no va a tener mucha complicación, ¿ya? Dice, conozco tus sufrimientos y pobreza, pero sin embargo, eres rico. Conozco tus sufrimientos y pobreza. Sufrir, podríamos decir, ¿qué sufrimiento? ¿Es bueno el sufrimiento? ¿Es parte de nuestra vida? ¿Es parte de la esencia de ser cristiano sufrir? Lo vemos en Jesús, nuestro espejo, ¿cierto? Él sufrió. Y vamos a ir desglosando un poco el sufrimiento un poquito más adelante. Pero le dice, y eres pobre. Y le está hablando de lo que económicamente le costaba sobrevivir a esta gente de Esmirna, por todo el bloqueo económico que tenían ellos, al ser gente que iba en contra del César, iba en contra de Roma. Entonces, toda la gente bloqueaba todos los accesos a esta iglesia. Prácticamente eran como raros dentro de la ciudad de Esmirna, entonces les costaba. No era una iglesia muy próspera en lo económico. Pero dice, pero eres rico. Que es contradicción. Pero para nosotros no es contradicción. Porque tal vez, si nos miramos en nuestra realidad local, no podemos tener un templo, estamos acá, gracias al Señor, con una iglesia que nos ha abierto las puertas, que podemos decir, los recursos han escaseado, los recursos han faltado durante 12 años que hemos estado acá en Ciudad San Bernardo y no tenemos un lugar. Pero sin embargo el Señor dice, eres rico, Iglesia San Bernardo. Y nos ha enseñado que la iglesia no es una estructura, y esto no es conformidad, por supuesto. Nos ha enseñado que la iglesia no es ladrillos, no es tabiquería, sino que
El que está a tu lado es iglesia, tú eres iglesia. Y eso no ha sido impedimento para que tú prediques el Evangelio, para que te congregues. Ha sido difícil en algunos momentos, nos hemos movido de aquí para allá, pero no ha sido impedimento para que tú te sientas iglesia y puedas seguir predicando el nombre de Cristo a quien te rodea. Esperanzados de que tu riqueza no necesariamente tiene que ser económica, sino que es espiritual. No indicando con esto de que Dios no va a prosperar a la iglesia de San Bernardo. No indicando con esto que Dios va a prosperar el proyecto que nosotros estamos empezando en Buin. No indicando con esto que no tener recursos es malo, sino que tenemos lo esencial, el Espíritu de Dios moviéndose. Y Él se va a tardar lo que sea necesario para mostrarse, para mostrar a la comunidad. Así que ánimo, ánimo. Eres pobre, pero eres rica. Amén. El versículo 10, y también anexo un poco el versículo 9, habla esto de lo que no nos gusta. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Y el versículo anterior dice, conozco tus sufrimientos, iglesia. Ahora, el tema no es sufrir. ¿Hay alguien que le guste sufrir acá? ¿No? ¿Que oremos al tiro? ¿Ah? ¿Hay alguien que le guste sufrir? No es cierto. Ahora, ¿sufrimos? ¿Hay alguien que no ha sufrido nunca nada? Y si hay alguien, por favor, ¿se puede retirar o que me echara a perder el sermón? ¿Hay alguien que no ha sufrido nunca nada? El tema no es no sufrir, sino ¿qué hago en este momento indeseado para mí? A mí no me gusta sufrir. La palabra por una parte nos dice, ¿saben qué? Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Los que confiamos, los que creemos, los que seguimos, los que perseveramos, bla, 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 parafraseando. Pero por otra parte, sufrimos. ¿Qué hago con el sufrimiento? Es la pregunta. ¿Cuándo sufro? Es la pregunta. ¿Por qué sufro? ¿Para qué sufro? Viendo a la iglesia de Esmirna, viendo a la gente cómo sufría, viendo al mismo Señor que sufría, que sufrió, podríamos llegar a decir que el sufrimiento es parte de la esencia humana y es muchas veces necesario. Y para ti y para mí es necesario sufrir. Y en ese momento de sufrimiento es cuando vemos la mano de Dios moviéndose con mayor determinación en nuestra vida. ¡Qué curioso! Ahora, vamos a analizar dos tipos de sufrimientos, solamente dos. Y el primero es por causa de nuestra fe. Es por causa de en quién creemos. Y suena raro que yo sufra por Cristo. Y suena raro que yo sufra por amor a los demás. Y suena raro que sufra por buscar de su palabra, por buscar del Señor. Suena raro que yo tenga que sufrir por esta situación. Pero pasamos este sufrimiento y a veces estamos en este sufrimiento sin, entre comillas, merecerlo. A veces nos enfermamos sin motivo alguno y estamos pasando una enfermedad que no nos merecemos. Estamos teniendo conflicto nosotros con nuestra pareja por ese motivo. Estamos sufriendo la separación. Estamos sufriendo un divorcio. Y a lo mejor son circunstancias que no los merecemos. Estamos sufriendo el descrédito de un hijo. Estamos sufriendo el que el hijo se haya ido, que nos menosprecie. Y a lo mejor no lo merecemos. Estoy sufriendo que no me reconozcan en mi trabajo.
Estoy sufriendo que reconozcan a otro, cosa que no nos merecemos. Y así puedo estar toda la tarde enumerando tipos de sufrimientos. Y podemos estar yendo a la iglesia, y podemos estar dando nuestros diezmos, y podemos estar dando nuestras ofrendas, y podemos estar haciendo los cursos, y podemos estar viendo los discipulados, y podemos estar plantando una iglesia, pero aún así sufro. Y es raro. Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos los evangélicos o los cristianos. ¿Por qué sufrimos? Los que estamos plantando una iglesia en Buin, durante el año pasado analizamos todas las parejas que estamos comprometidos en este proyecto. ¿Y ustedes creen que lo vivimos bien? ¿Ustedes creen que los pasamos genial? ¿Que todos llegamos contentos a los grupos pequeños que tuvimos? ¿Ustedes creen que nadie pasó nada? ¿Ustedes creen que nadie se quedó sin trabajo? ¿Que nadie se enfermó? ¿Ustedes creen que los hijos no se enfermaron? ¿Ustedes creen que la economía tambaleó, que los problemas entre parejas no fueron complicados? No, pero es que estamos plantando una iglesia. Y te resulta como contradictorio. Pero es necesario que suframos por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a mostrar su gloria, no solo en ti, sino que a los demás. Y ves el poder sobrenatural de Dios obrando cuando estás sufriendo. Y yo quiero que analicemos tres personas que, bueno, voy a contar un poco épocas de Nabucodonosor. Parece palabra en lengua, pero es un rey, Nabucodonosor. No estoy hablando de Nabucodonosor. Un rey que sitió a Israel 500 años antes de Cristo, 600 años, lo sitió y se llevó lo mejor, o los jóvenes más lindos, más espectaculares de Israel, se los llevó a su servicio en Babilonia. Eran jóvenes impecables, jóvenes que no tenían tachas, se los llevó. Uno se llama Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados al llegar a Babilonia porque en la clave Sadrach, Mesac y Abednego, ¿cierto? Suena, también parece palabra en lengua, pero no es. Son nombres babilónicos para un muchacho. Y este Nabucodonosor, que era top, la llevaba en el movimiento estudiantil, la llevaba en el movimiento social, era top este Nabucodonosor. No se le ocurrió mejor cosa que levantar una esfinge de oro en su nombre. O sea, bacán, el tipo se creía Dios. Y dijo, todo aquel que cuando empiecen a sonar unos instrumentos, que hizo una parafernalia bien espectacular, y ve a esta estatua, se tiene que inclinar ante él. Muy bonito, muy de la época, se hizo esto. Y resulta que cuando empezaron a tocar los instrumentos, en la ceremonia, todo el mundo se postraba. Pero llegó a oídos del rey, o a oídos de Nabucodonosor, llegó el típico sapo de la empresa. El típico sapo del colegio, el que le dice a la profe, te está copiando, señorita. El típico sapo que llegó ante Nabucodonosor y le dijo, oiga, jefe, conozco a 3 personas que no se doblaron sus rodillas cuando tocaron los instrumentos y no le adoraron. Y el castigo que estaba para esas personas era mandarla a un horno de fuego. O sea, ese era el castigo para aquel que no adorara a Nabucodonosor. Entonces llegó este sapo y le dijo a Nabucodonosor, Nabucodonosor se puso súper alegre, los mandó a llamar y les dijo, antes de eso, quiero que el horno arda 6 veces más. Esto lo cuento para los que no conocen la historia, ¿ya? Entonces se presentó ante Nabucodonosor, se presentaron estos 3 jóvenes
Sadrach, Mesach, en Daniel 3, 16 al 30, y lo quise eh, leerlo porque es muy, solamente leerlo te va a animar. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios a quien honramos puede liberarnos del horno del fuego diciendo, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿Nos librará? Es que esta versión no. He aquí Dios a quien honramos, pues librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjese esta palabra, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y desmudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiera 7 veces, yo dije 6, 7, me equivoqué en una. 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno fuera del fuego ardiendo. Y mandó a hombres muy vigorosos ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiera mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose a priesa, y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones adentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondiendo él y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y juntándose los grandes y los gobernadores de los capitanes y del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni su ropa se mudaron, ni olor fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a su siervo que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron, o sea, lo sacaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Ahí nomás. Ay, me volví loco con esta. ¡Bravo, terminó! Ay, Dios mío, la versión que tenía era más simple. Ay, Dios. Para los que conocen esta historia fue real, ¿ya?
Y ahí tenemos a 3 hombres jóvenes, ¿ah? Jóvenes. ¿Y acá nadie? Jóvenes. En Cristo. 3 jóvenes que ante una circunstancia que ellos se merecieron, ellos merecieran estar en ese horno. ¿Merecían? ¿Tenían algún problema? ¿Habían hecho algo? No, ¿cierto? ¿Merecieron después de que Nabucodonosor mandaron un estatuto, una ley? Pero ellos nos demuestran 2 cosas súper importantes. La primera, es decir, Dios, aunque tú nos metas, Nabucodonosor, en este horno, Dios nos va a librar. Fe. Seguridad en quien cree. Seguridad en su Dios. Que no han creído en cualquier cosa. Que aún en la dificultad, ellos podían decir, mi Dios es más que el tuyo. Mi Dios es más que mi circunstancia. Mi Dios es más que quedar sin pega. Mi Dios es más que tener una relación súper complicada. Mi Dios es más que mi enfermedad. Mi Dios es más fuerte. Es más poderoso. Y si aún, dice, y esta es la parte súper espectacular, y si aún Él no nos sacara de ahí y muriéramos por causa de Él, no nos arrodillaríamos ante ti. Yo cuando leía esto decía, ¿cuántos de nosotros en algún momento estamos como condicionando a Dios? Es que estoy en la iglesia, así que Dios tiene que bendecirme. Es que estoy en la iglesia, así que este proyecto Dios tiene que sacarlo adelante. Dios tiene que pagar la cuota de mi auto, Dios tiene que pagar la cuota de mi casa. Dios tiene que darme un buen trabajo, Dios, la plata me tiene que sobrar porque estoy en la iglesia. No, me tiene que ir bien en mi relación, tengo que conseguir una buena pareja, tengo que conseguir un... ¿Amén? Por ahí está. Estoy en la iglesia, así que todo me tiene que ir bien. Y en algún momento nosotros en la iglesia podemos caer en este predicamento de decir, oye, ven a la iglesia y tus problemas serán todos solucionados. Para de sufrir. Ven a la iglesia, a la viña San Bernardo y después a la viña Buin. Para de sufrir. Y a veces nosotros nos creemos este cuento de poco menos que condicionar mi espiritualidad a la circunstancia. Y en algún momento podemos hasta caer en el extremo de decir, chuta, esto no me está resultando, algo malo estoy haciendo. Como si el poder de Dios se moviera dependiendo de mis circunstancias, o lo que yo creo. Pero cuando tenemos una fe madura, porque esta es una fe bastante inmadura, si tú estás pasando esto es una fe bastante inmadura, de solo creer en las circunstancias favorables y buenas. Pero cuando tu fe es madura, tú dices, aún en las circunstancias que estoy viviendo, seguiré creyendo. Seguiré creyendo. Seguiré asistiendo a la iglesia. Seguiré asistiendo a los grupos. Seguiré orando. Seguiré persistiendo en ti, Dios, a pesar de que no esté viendo las cosas como quisiera verlas. A pesar de que esté entrando a este horno de fuego. A veces injustamente. A pesar de eso, Señor, yo seguiré buscándote. Suena bonito desde acá. Y suena bonito cuando no estés pasando la prueba. Pero suena muy difícil cuando sí lo estás pasando. Cuando no llegáis a fin de mes. Ni a la quincena. O sea, cuando pagáis las cuentas y te quedáis. Cuando se enferma tu hijo. Y está fuera de tu alcance el sanarlo. Cuando pasan cosas que realmente no te mereces. Es difícil. No digo que es fácil. Pero se puede. Se puede. Se puede a pesar de este sufrimiento buscar a Dios.
Y sabes que en este texto bíblico, Nabucodonosor, cuando ve a estos muchachos en el horno de fuego, es capaz de ver una cuarta persona. Y la esencia del sufrimiento en esta circunstancia es esa. Ver a Dios en ese momento. Y es difícil. Yo no digo de verdad que sea súper fácil. Ver a Dios cuando no lo estás pasando bien. Es difícil. Pero si no logras ver a Dios en ese momento, te vas a hundir. Te vas a quedar ahí, te vas a quemar en ese horno. La esencia de este mensaje es ver a Dios. Es buscar a Dios a través de esta circunstancia lamentable que estoy viviendo, a través de la partida de un ser querido, ver a Dios. Esto no es fácil, pero es necesario ver a Dios a través de esto. La esencia de vivir espiritualmente y crecer espiritualmente es esa. La razón de este sufrimiento es eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor en un momento llegó a decir, papá, papá, ¿por qué me has abandonado? A pesar de todo el sufrimiento previo, el Señor necesitaba ver a Dios en ese sufrimiento. Siempre Dios buscó estar con el Padre a pesar del sufrimiento que vivió. Y ese debe ser tu refugio, querida iglesia. Y ese es el sentido de este sufrimiento. De que veas a Dios. Y en la otra circunstancia, o el otro tipo de sufrimiento, de aquí no voy a leer el texto bíblico que me va a volver loco, es cuando nosotros sufrimos por causa de nuestro pecado. Porque una cosa es sufrir por causa del reino, ¿cierto? Pero otra cosa es sufrir por causa de nuestro pecado. ¡Wow! Y eso sí que es simpático. Eso sí que es lindo, eso sí que es emocionante. Cuando nosotros sufrimos por nuestro pecado, las consecuencias. Y bueno, yo busqué a David como un ejemplo muy particular para esta enseñanza de un hombre que pecó. Pero no se quedó en su pecado, que fue para algunos para ser muy horrible, para otros no tanto, para otros circunstancial, da lo mismo. David pecó. El profeta Natán le hizo ver su pecado. Él mismo se automató con ese pecado. Él mismo dijo, hay que matar a ese hombre, siendo él mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo consecuencias de su pecado, ¿cierto? Hubo consecuencias casi inmediatas. Acuérdense que murió su hijo. Y él estuvo en ayuno, él estuvo en oración, él estuvo en ceniza, hasta que murió su hijo y él se levantó y siguió. Pero ¿por qué David llegó a ser David? Valga la redundancia. A pesar de tremendo pecado, porque nosotros cuando pecamos decimos al tiro inmediatamente, pero sí David pecó. Mi pecado no es nada al lado de él. Y lo podemos usar hasta de escudo, así hasta de confianza. Si el Señor levantó a David, ¿cómo no me va a levantar a mí? Si yo solo hice esto poquito nomás. La esencia de pecar, no es de pecar, la esencia de salvarnos de estas circunstancias o de estas consecuencias del pecado, radica en seguir confiando en Dios a pesar de. Todos pecamos. Hay alguien que no peque, por favor se puede retirar, porque todos pecamos, ¿cierto? Y todos pagamos consecuencias de ese pecado. Pero, ¿qué hace que ese sufrimiento de ese pecado te ayude? ¡Te ayude! Es persistir en Dios. Es encontrar gracia de Dios. Porque aun cuando pecas, hay gracia. Aun cuando pecas, hay esperanza. Aun cuando pecas, hay amor. Cuando uno cae en pecado y vive las consecuencias, que generalmente son negativas, Dios hace que de esas consecuencias se formen en un aprendizaje para mí y para el resto. Cuando tú vives un momento difícil con tu pareja y dejas que Dios
tome el control, que no es fácil, te lo dice alguien que lo vivió. Cuando dejas que Dios tome el control de tu vida en esta circunstancia, vas a ver cómo Dios, a través de eso, va a hacer de ti alguien que pueda animar a otros. Yo esto no se lo he dicho a mi señor, pero lo voy a decir. ¿Voy a tomar agua? Tómenla, por favor. Tómenla. Nosotros bueno, varios de ustedes conocen, nosotros hace varios años sufrimos un quiebre matrimonial muy fuerte con mi esposa. Muy fuerte. Punto de separarnos. Más de alguno conoce esa historia. Pero Dios obró tan fuertemente en nosotros que hoy miramos hacia atrás, y disculpen la autorreferencia, ¿ya? Hoy miramos hacia atrás y podemos sacar de ese aprendizaje, entre comillas, o de esa circunstancia, algo que les sirve a muchos de ustedes hoy en día. Porque han llegado a nosotros parejas complicadísimas. Y otra cosa es con zapatos, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Bueno, zapato y guitarra hay alta diferencia, pero... Otra cosa es con guitarra. La verdad que hablo de esta circunstancia porque Dios toma algo menospreciado, algo malo, para transformarlo en algo que va a bendecir al otro. Dios toma una mala decisión para que tú el otro día o a un momento más puedas aconsejar al otro de no tomarla. Aún de los pecados más ocultos. Porque es lindo y es emocionante cuando Dios sana tu pecado expuesto. Y wow, todo el mundo lo ve. Pero cuando Dios toca tu pecado íntimo, que igual te menoscaba. Cuando Dios toca tu pecado en esa intimidad que solamente la conoces tú y Dios, cuando Dios logra sanar eso, tú eres un potente rey en el reino de Dios, llevando su poder a otro en forma increíble. Cuando un hombre es sacado de la pornografía, algo que puede estar muy oculto, muy íntimo, pero cuando Dios sana ese corazón, sana esa vida a través de varias circunstancias que puedan haber pasado, cuando Dios sana eso, tú eres un motivo de esperanza para otro. No un motivo de condenación, no un motivo de incapacidad, sino que eres un motivo de esperanza y decir, ¿sabes qué? Conmigo lo logró el Señor. Por lo tanto, si conmigo lo logró, contigo también. Si tú eres una mujer que ha sido controladora, ¿está hablando de pornografía controlada? Si tú eres una mujer que ha sido toda su vida controladora, por A veces motivo, desconfianza, inseguridad, malas relaciones anteriores, si tú has sido una mujer así, cuando Dios trata eso, ya un hombre controlador también, ya, cuando Dios trata eso, tú ya no te vuelves una persona solamente para ti vencedora, libre, sino que animas a otro, le das a otra esperanza de que no es buena ser controladora. ¿Cierto, varones? Amén, pues, amén. Cuando mujeres demuestran inseguridades y están constantemente celando a sus parejas,
Estos ejemplos son muy simples, pero ¿sabes qué? O hombres celosos. Ya para hacerla más. Mujeres y hombres celosos. Cuando tú eres sano de eso, cuando Dios ha sanado eso en ti, tú vas a ser un motivo de esperanza para otros. Un tremendo motivo de esperanza. Que ningún charla psicológica te la puede, no tengo nada contra los psicólogos, pero ninguna charla, ninguna de estas 10 sesiones que gastáis toda esta plata, es tan esperanzador como tu testimonio. De decir, Dios me ha cambiado. Ya no soy celoso, ya no soy celosa, ya no soy controlador, ya no soy controladora, ya no veo porno. Ay, qué bonito, ¿no? Tienen una cara. A pesar de nuestro pecado, siempre hay gracia. A pesar de nuestra debilidad, siempre hay gracia. Hay uno que te va a estar acusando y decir, tú no puedes, tú no debes, no te lo mereces, esto no es para ti, tú no vas a salir de esta situación. Pero hay otro que te dice, con Cristo somos más que victoriosos. Y no se trata de plantar una iglesia de 5.000 personas para sentirse victorioso, si no eres victorioso en tu vida. En la viña nosotros decimos, ven como eres. Y los que vienen por primera vez, siéntanse amados tal como son, por Dios. A Dios le interesa más nuestro corazón que lo que hacemos. A Dios le interesa más la actitud que tuvo David de decir, Señor, yo he pecado contra el cielo, contra ti, yo me arrepiento. A pesar de que sufra las consecuencias, me arrepiento. Y sigo adelante, Señor. Y límpiame, y lávame, y transfórmame, porque quiero seguir contigo. Quiero seguir contigo. Y el rey David es lo que es en la Biblia por su corazón. Al maestro le dijeron hijo de David por su corazón. Tengo tanto ejemplo en la cabeza, pero no los voy a decir. Texto bíblico más adelante dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Volvemos a Esmirna. Este es un mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿ya? A la gente cristiana en Esmirna. En Esmirna había muchas competencias atléticas. Era una localidad donde los ejercicios, donde las competencias eran muy normales. Donde siempre había un ganador en un podio de alguna competencia atlética. Y en este caso el apóstol habla a la iglesia de Esmirna diciendo, si sigues, si eres fiel, te daré esta corona que se le daba a los que subían al podio como los vencedores de tal prueba. Y hace como esta comparación para que la gente entendiera de qué se trata esto de ser fiel hasta la muerte y ganarse esta corona. Que algunos hoy en día malamente hablan de que esto tiene que ver con que se pierda o no la salvación, pero nada que ver, porque en el contexto tiene que ver con esto, de ser fiel, de perseverar, de seguir buscando, y Dios te dará una corona como recompensa. Porque en ese entonces la gente vibraba con la recompensa de subirse a un podio. ¿Cuál es la recompensa que tú buscas? ¿Cuál es la recompensa que te mueve? Si es que buscamos recompensa. ¿Será estar con el Señor? ¿Será suficiente entrar en sus atrios?
¿Será suficiente estar en su reposo? ¿Será esa mi mayor recompensa? ¿Ver cómo mi hermano es restaurado? ¿Ver cómo mi iglesia es restaurada será nuestra recompensa? Sé fiel. Sé fiel. Sé perseverante. Y Él nos dará la corona. Y tal vez lleguemos ese día en que veamos al Señor y digamos, Señor, esta corona que me has dado es tuya. Para mí, solo el verte es lo máximo. Y si conmigo vienen todos estos, Señor, no hay corona que pague eso. Y eso te motiva, iglesia. Eso nos motiva a nosotros que vamos a plantar una iglesia. Eso motiva a la iglesia de San Bernardo que va a seguir creciendo. Que queremos que el otro conozca a Cristo, conozca de su amor, conozca que es capaz de libertar, que es capaz de sanar, que es capaz de transformar. Porque primero lo hizo en mí. Y aunque tengas que llorar, y aunque te tengas que negar, y aunque no te tenga que dar permiso de algunas cosas, no hay mayor recompensa que ver el poder de Dios manifestado a través de eso. Y sabes que no se requiere un título teológico, no se requiere homilética, hermenéutica del Instituto Bíblico La Viña, que de hecho se viene, sino que se requiere corazones dispuestos a ser tocados y cambiados por Dios. Y termino, no sé qué hora es ya, aún. ¿Ah? Leyendo, ¿no? Y termino. El último versículo del texto bíblico. Lo voy a leer de acá, ¿ya? Versículo 11 dice, el que tenga oídos, oiga. Oiga. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El que salga vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Aquí no vamos a hablar de esa, sino que la segunda muerte es la separación de Cristo. Nada te va a separar de Dios. Aquel que salga vencedor, nada te podrá separar de Dios. Ni aun tu pecado. Pero es necesario que trates tu vida. Es necesario que te dejes señorear por Dios en las áreas más íntimas de tu interior. Te es necesario. No solo por ti, sino por tus hijos, por tu pareja, por tu familia y tu comunidad. Es necesario. Hace 5 años estábamos prácticamente separándonos con mi esposa. Yo hoy junto a un grupo de amigos que también nos lo han pasado bien, estamos plantando una iglesia. ¿Tenemos algún mérito nosotros? Pero el Señor puede. Y es una palabra de desafío para ti. Que hoy estás acá, pero mañana solo Dios sabe. Pero sí, déjate tocar por Dios, transformar por su amor. Déjate. Déjate. En tus distintas circunstancias, déjate. Nada te va a apartar del amor de Dios, nada. Pero cuando venga el sufrimiento, porque te aseguro que viene, di, Señor, yo no voy a doblar mis rodillas ante nadie que no seas tú. Cuando venga el sufrimiento, dobla tus rodillas. Y no hablo literalmente, sino que
la actitud de tu corazón. Y di, Dios de acá me sacará. Y cuando peque, porque vamos a pecar, puedas decir, Dios, perdóname y límpiame de mi pecado. Hay esperanza, iglesia. Hay esperanza para ti y para la comunidad entera. Hay esperanza para tus familiares, hay esperanza para tu vida. Hay esperanza de que encontrarás a alguien que te ame. Hay esperanza que encontrarás a alguien que te acepte. Esto yo sé, no siento por qué decirlo, pero hay esperanza para ti. De que encontrarás a alguien que te ayudará, te levantará, te animará. Hay esperanza para ti. Cantábamos esa canción, tú no me dejarás, ¿cierto? Si algo tenemos de cierto en nuestra vida, son dos cosas, que vamos a morir y que el Señor no nos dejará. Pero si vamos a morir es solo un estado, porque viviremos y reinaremos con el Señor por siempre. Pero Dios nunca nos va a dejar, desde aquí a la eternidad. Y cree en esa palabra hoy. Y te animo ahí donde tú estás, a que ores al Señor. Y le puedas decir, Señor, este mensaje a la iglesia de Esmirna no solo es para ese lugar, para ese tiempo, sino que también es para mi vida. Puedas decirle en tu corazón, Señor, yo ya no le creo a la incapacidad de mi mente, a la incapacidad de mi vida, a la incapacidad mía, sino yo creo a tu poder. Ven, Espíritu Santo, ora al Señor un momento, ora ahí.